Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 10 de julio del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tan sonado caso Medusa, que involucra a varios funcionarios, pero sobre todo al ex procurador general de la República. También hablaremos y analizaremos y vamos a ver las cifras importantes que presenta el Ministerio de Turismo en el primer semestre del año 2022, donde muestra el mejor mes de junio de toda la historia en ese sector. Y en nuestra entrevista central hablaremos con el diputado Aníbal Díaz, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, diputado por el Partido Revolucionario Moderno. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana que hoy culmina ha sido movida en la comunicación y sobre todo en la justicia por el tan conocido caso Medusa, que es la denominación que el Ministerio Público le ha dado al expediente que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y con él a funcionarios del entonces Ministerio Público que le encabezaba y ya en la acusación formal a empresas privadas. Y a raíz de la presentación formal de la acusación por parte del Ministerio Público, donde hay unos 40 y tantos entre compañías y personas físicas acusados, se ha destapado una serie de escándalos que, a decir verdad, uno se queda con la boca abierta de tantos millones y millones que menciona dicho Ministerio Público en esta acusación. Y digo que uno se queda con la boca abierta porque uno como que no había tenido la oportunidad de ver en detalle cuáles eran los escándalos que se estaban manejando según el Ministerio Público en ese expediente. Porque de ser así y del Ministerio Público poder comprobar, como dice el señor Camacho, supuestamente ya lo podrán hacer porque es un expediente que consta de unas 13,000 páginas. Si el Ministerio Público logra comprobar esas acusaciones, señores, sin dudas debe ser el caso de corrupción más grande en la historia de la República Dominicana. Y que duele porque el usted enterarse que desde ese Ministerio Público se contrataron 18,000 bots, que son los robots esos, simple y llanamente para manejar, posicionar la imagen del señor Jean Alain Rodríguez, eso llora ante la presencia de Dios. Y que usted, aprovechando el poder que usted tenía, abusara de los alimentos de los presos, eso llora ante la presencia de Dios. Y otros escándalos. Pero hay un testimonio que llama mucho la atención de un ingeniero que dice que él fue el enlace y que se está hablando, pero si hay que darle el 20%, o si había que darle supuestamente el 20% a Jean Alain Rodríguez de una obra que costó 6,000, imagínense ustedes qué cantidad de dinero es esa. Obligatoriamente tenían que ser obras sobrevaluadas, porque de lo que se trata, de ser así, vuelvo y reitero, es de que según el Ministerio Público, supuestamente el Ministerio Público en ese expediente, Jean Alain Rodríguez y sus
personas acusadas ganaban más que las compañías constructoras, según el Ministerio Público. Yo no estoy dando por sentado eso, pero la verdad es que uno no deja de sorprenderse de ver cosas. Y eso tiene que ser un ejemplo, lo que estamos viendo, para nosotros, las generaciones que estamos ahora en las funciones públicas, sobre todo. Esa arrogancia, esa petulancia y esa prepotencia que exhibía el señor Jean Alain Rodríguez, creyendo que el poder nunca pasa, es lo que hoy él está pagando. Y que yo no me alegro de que Juan, Pedro, Jean Alain esté preso, no, jamás. No me alegro, no porque le coja pena a ellos, no. Yo pienso en lo que tenemos que pensar todo lo que administramos la cosa pública, en nuestra familia, en nuestros hijos, que son los que al final, lamentablemente, sufren este tipo de consecuencias por el mal comportamiento de sus padres. Entonces, el que está en la cosa pública tiene que tener muy claro que todo pasa y que con prepotencia, con arrogancia, tratándose de llevar el mundo por delante, usted puede lograr cosas mediáticas, pero al final, miren cómo está Jean Alain Rodríguez. Quizás, dependiendo de la sentencia y de lo que logre demostrar el Ministerio Público, pasará muchos años de su vida en una de las cárceles que él hizo, que supuestamente están sobrevaluadas. Pero a mí hay que explicarme cómo es que este señor, siendo Procurador General de la República, adquiría villas, adquiría botes, adquiría lanchas. Por Dios, yo creo que lo mucho hasta Dios lo ve. Y ahí aparentemente no hubo ningún cuidado de las apariencias. Y son de los casos que en algún momento el expresidente Danilo Medina tendrá que explicar. Y lo tendrá que explicar porque todas las informaciones las recibe el presidente de la República. Y no es verdad, como pasó con sus hermanos, que Danilo no sabía del ascenso meteórico de estas compras y de muchísimas diabluras que se hacían en ese Ministerio Público. Porque eso es lo que ha salido en esta parte, porque manejamos informes de que temas de extorsión, temas de chantaje y de otros eventos. Y este señor decidió pelear con la prensa, decidió hacer acusaciones falsas a colegas, como el caso de Dani Alcántara y de Julio Martínez Pozo, con los cuales estuvimos al lado de ellos, pero todo pasa. Todo pasa. Y finalmente quiero hacer un reconocimiento a dos aspectos de esta investigación. Ustedes saben que el morbo político se aprovecha en todo. Y se ha mencionado a un hijo del ministro en licencia de la presidencia, Lisandro Macarrulla, que por demás quiero reconocer la responsabilidad de tomar una licencia, imaginamos nosotros, para poder articular junto a su hijo y poder demostrar lo que él siempre ha defendido, que es la honorabilidad de sus empresas. Yo reconozco esa responsabilidad, pero también aquí poca gente no lo ha analizado. También hay que reconocer al gobierno del presidente Luis Abinader, aunque no nos guste a mucha gente reconocérselo, porque hay mucha gente por ahí que no quiere reconocer que ciertamente, para bien, por primera vez en un expediente de esta magnitud, el Ministerio Público actuó de manera independiente, porque ustedes creen que es fácil en otro gobierno hacer lo que se hizo. No se hacía. Vamos a decir las cosas como son, de involucrar en un expediente acusatorio definitivo al hijo del ministro de la presidencia. Eso no pasaba. No nos llamemos engaño. Eso se quedaba ahí. Eso se le buscaba un bajadero. Y ya.
ahora no. Ahora el Ministerio Público considera, dentro de su esquema de acusación, que pudiese haber algún tipo de elemento que involucre a esa compañía. Bueno, y ahí está. Eso es un punto a favor del gobierno del presidente Luis Abinader. No nos llamemos a engaño. No nos llamemos a engaño. Miren, el otro tema que quiero tocar antes de ir con nuestro invitado es la demostración del, espérense que esto es en vivo, me está escribiendo el diputado que está ya llegando, la demostración de la recuperación del turismo en la República Dominicana, que sin dudas, aparentemente, según las cifras que da el Ministerio mensuales y ahora al cierre del semestre, estamos volviendo a la normalidad de lo que éramos antes y mucho más de la pandemia. Pero de todas estas cifras que gratamente y de manera correcta ha sabido liderar desde el ministerio, pero a la cabeza del Gabinete de Turismo del presidente Luis Abinader, las cifras más esperanzadoras es la cantidad de empleos directos, fijos, que se han logrado recuperar en el área del turismo a raíz de la visión, del compromiso, de la decisión del gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, del ministro David Collado. En su momento se involucró el Banco de Reservas en la persona de Samuel Pereira, se involucró Seguros Reservas en la persona de Víctor Rojas. Desde que se dio ese primer banderazo donde el turista estaba cubierto contra COVID por un seguro que el gobierno le garantizaba, desde ese momento empezó una recuperación que al día de hoy podemos ver esas cifras y celebrarlas y destacarlas. Y qué bueno que la República Dominicana tenga la visión y la decisión y haya entendido, porque el presidente es un conocedor en la materia, lo que significa para el desarrollo económico, para la economía dominicana, para la creación de empleos, las divisas y demás, que el turismo en la República Dominicana marche de manera holgada, correcta y tranquila. Y hoy estamos viendo esos números impresionantes. ¿A raíz de qué? A raíz de una buena administración, para que vean que se puede administrar la cosa pública de manera correcta. Y hay que reconocer que David Collado ha sabido sortear una buena gerencia en medio de una crisis mundial, donde ahora es que el turismo en otros países que nos llevan a algún nivel de desarrollo ha empezado a caminar. Aquí no. Aquí, gracias a Dios, ya podemos ver nuevamente nuevas líneas aéreas, nuevos proyectos hoteleros y eso. Yo que estuve en Pedernales, dejen que termine en Pedernales. Yo que en Playa Bergantín, en Puerto Plata, dejen que terminen esos proyectos para que ustedes vean cómo zonas que habían sido olvidadas porque se la tragó el este, por ejemplo, en el desarrollo y demás, van a empezar a competir. Y eso es lo que a uno le da la esperanza y tiene obligatoriamente que reconocerle al gobierno su interés, su decisión de recuperar el turismo en la República Dominicana. De manera que enhorabuena al gobierno, al turista, a los empresarios y sobre todo a aquellas zonas que tienen una dinámica económica en base a este sector. Señores, no se vayan, que ya está aquí con nosotros Aníbal Díaz, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Ya volvemos.
Como habíamos anunciado, nos acompaña el diputado Aníbal Díaz, presidente de la Comisión de Turismo, ¿verdad, Aníbal? Así de es. la Cámara de Diputados, diputado en el Congreso, amigo nuestro y también colega. Aníbal, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, querido. Gracias por permitirme precisar con el país. Tú sabes que tú eres de la gente que uno llama e inmediatamente accede a que uno converse de temas importantes, porque has llevado la voz cantante con varios proyectos interesantes que vamos a ir desglosando, ¿verdad? Vamos conversando. Pero lo que está en boga es la ley de extinción de dominio. Aníbal, cuéntanos un poco cuál es la realidad, la línea de tu partido, ¿cómo va eso? Mira, la ley de extinción de dominio ha encontrado en una parte de la sociedad dominicana un clamor que busca en gran medida inclusive cerrar brechas sociales. La gente de alguna manera se hartó de ver cómo modelos de corrupción, como modelos de crimen organizado han generado riqueza, levantan y nos la enrostran en la cara y de alguna manera se va produciendo un hartazgo social que le ha generado una necesidad importante al Estado-Gobierno de producir una solución. ¿Qué es una ley de extinción de dominio? Para el que me esté escuchando en su casa, nos está viendo y pueda entender un poco más. Primero, es una ley que surge desde las grandes potencias como mecanismo de poder de alguna manera fiscalizar los recursos, los bienes y servicios incluso que le vienen de actividades indebidas, no solo del tema de corrupción, de actividades indebidas. Por ejemplo, En este país se ha enfocado más por ahí porque la actividad del narcotráfico en ese sentido es muy reducida. correcto. Por ejemplo, dominicanos en Nueva York que trabajan y que deciden un miembro de la familia, otro miembro de la familia, vamos a empezar a enviar capital. Enviamos $8,000, $7,000, esa cantidad no hay que declarar impuestos. Y cuando viene a ver, en una misma familia, 10, 11 miembros han mandado a República Dominicana 500, $1 millón. Y han levantado una casa en Ojo de Agua, Salcedo, en La Gorra de Dajabón, en Las Matas de Farfán. Esos bienes se han producido. Esos bienes pagaron ese tributo de capital a esa nación de origen emisora. No lo pagaron. En el país como tal se presentó una declaración como tal de esa riqueza, no se pagó. Es decir, no se sabe la procedencia de ese dinero. ¿Por qué lo explico así, Luis Miñoso? Tú que eres un comunicador vasto y amigos televidentes. Para que entendamos el espíritu hacia donde va el enfoque particular que yo tengo respecto a la prudencia, al debido cuidado que tenemos que tener cuando probemos esta ley, en función del alcance. Todos estamos de acuerdo en el que lo mal habido, lo robado, sea recuperado. Pero hay que tener cuidado de nosotros no importar un mecanismo, no va a venir con un copy-paste y traer un mecanismo que no responde a la cultura de propiedad y de trabajo del pueblo dominicano. Te lo dice porque se cita mucho a Colombia en esta parte de la ley de extinción de dominio. Y además porque se parte de premisas que no tienen hilo con la sociología del dominicano. Por ejemplo, en esos pueblos que yo mencionaba, hay gente que heredó tierras de patriarcas. El patriarca le dividió y le dio 2 hectáreas a este, 2 al otro. Ese siembra limoncillo, aguacate y plátano. Esa persona tiene una casa ya, te voy a poner un ejemplo en Bellatapia, y esa casa al ojo de hoy, tasada hoy, vale 90 millones de pesos. Ese hombre anda en 2 camionetas Hilux con una bota hasta la rodilla y lleno de temas. Y cuando va a la gallera se sabe que él tiene dinero. Ahora, como tú revisas el IPI de él, ¿ha pagado IPI por su tierra? Nunca. Primero no sabía que eso existía. Entonces se le olvida, no lo sabía uno muchas veces que está aquí en el fragor del día a día. Pero hay un tema de información, él no sabía eso. Pero el abuelo que le testó a la sucesión Díaz Espinal, ese abuelo no sabía que había que declarar eso y entregó esa tierra. Y allá, los cerros de Gurabo, por ejemplo, donde es mi familia originaria, ahí todos teníamos un pedazo de tierra. Esa tierra hoy, 600 metros en Gurabo hoy, ¿tú eres rico? 600 metros, menos una tarea. ¿Cuántas tareas de tierra recibieron los abuelos de nosotros? ¿Cuánto pagaron por eso? Así es. ¿Cuánto fueron a la DGI a declararlo? Entonces, hay que tener cuidado, porque estamos todos contestes en darle fuerza, vigorosidad a la persecución de la corrupción
y de lo mal habido, pero tenemos que ir con el detenimiento suficiente, con firmeza, pero con prudencia. Pero es lo que aprobemos. Entonces, la oposición política argumentan que las leyes no pueden ser retroactivas. ¿Cuál es la posición de ustedes? Porque se argumenta de que se quiere perseguir lo mal habido, correcto, pero dice la Constitución que las leyes no son retroactivas. ¿Cómo van a manejar ustedes los legisladores ese punto, Aníbal? Mira, lo que pasa es que cuando se politiza el debate, porque está politizado, cuando el debate se politiza, se hace mucho daño. En mi caso, yo tengo una propensión a lo constitucional, a lo legal. Yo no persigo hombres, yo persigo ideas y combato ideas. Si lo que Luis Miñoso dice hoy es cónsono con la Constitución, tú tienes razón. Pero si mañana Luis Miñoso dice no, tenemos que aprobar la muerte, pero la Constitución dice que no hay pena de muerte. Claro. Y tú eres amigo mío y yo admiro incluso tu profundidad. Pero en ese momento yo te voy a escribir, Luis, estás equivocado. Claro. Y si tú mandas un proyecto de ley al Congreso, yo te voy a decir, voy a votar en contra de eso. Porque la Constitución dice que la vida claramente es inviolable. Ahora, el derecho de propiedad, ¿hay una discusión? No. Porque si lo que vamos a discutir es la propiedad mala vida, no hay propiedad. Pero ¿y quién dice que es mala vida? La acusación. Quien determina si es mala vida, la sentencia. Luego de un proceso de juicio. Entonces, cuando tú vas a tutelar, modelar, verificar un aspecto de carácter constitucional, la ley que de ella se desprende es una ley constitucional y de consiguiente es una ley orgánica, es una ley que no puede ser, como ninguna otra ley, puede ir contraria a la Constitución, de modo que no tiene sentido. De modo que porque con un constitucional ahí te la van a declarar inconstitucional inmediatamente. Y que además los legisladores no debemos a la Constitución. Claro. No debemos a ella. Y sobre todo a entender que somos ave de paso en cuanto a lo transitorio, pero somos permanentes y recordados por la huella que dejemos. La Duarte con París, yo no fui alcalde de esta ciudad. Y ahí hay una huella. Tiene un blow ahí usted. Pero ahí está, en mi impronta. Claro. Cambiamos eso. Ahora bien, el Congreso, mañana estaremos ahí. Lo único seguro es el cambio. Lo único constante, lo único determinante es que un día no estaremos en donde estamos hoy. Sin embargo, estamos legislando para tus hijos, para tus nietos, para esta sociedad. Lo primero es quitarle el sesgo político, así como también retirar las consignas. A mí no me gusta, como hablamos de ley de extinción de dominio, decir, no, porque vamos a recuperar lo robado. Para recuperar lo robado no hay que aprobar una ley especial. Lo que hay que perseguir la corrupción, lo que hay es que ser determinante. Ahora, vamos a dar una palanca para corregir una distorsión, que delincuentes, por ejemplo, el condenado Quirino Paulino, anda en la calle y es rico. Disfrutando su bien. Y es rico, bueno, eso está mal. Pero es lo mismo, Quirino, que un hijo de la sucesión Díaz Espinal que nunca declaró impuestos, que nunca llevó esos plátanos al banco y que él no sabía que la acumulación de esa riqueza, que tiene 6 fincas más, es ilegal. Sí, es lo mismo, vis a vis. Pero entonces la comunidad política, Aníbal, y usted, miembro del Congreso de la República, tiene que sentarse porque usted mencionó a Quirino, pero Quirino dijo, no, yo prefiero que a mí me extraditen porque de allá para acá, como no tengo acusación de nada, todo es mío. ¿Qué hacer en ese aspecto? Primero, para esos casos, y en función de esa naturaleza de delitos y de acción social, es que se levanta la necesidad de esta ley. Por eso yo voy a aprobar, yo voy a hacer parte del concurso de que tengamos una ley firme para ese tipo de casos. Para cuidar eso. Pero no es lo mismo un ciudadano que no tiene pretérito delictivo, un ciudadano que nunca en su vida ha sido juzgado. Porque una cosa es un Twitter escondido detrás de un seudónimo que yo pongo un tweet y digo, fulano va a estar en cual cosa, o que la simpatía política mía hoy pueda ir en contra de tu posición política mañana. Eso es una cosa. Ahora, poner nosotros en el mismo contexto, en el mismo estado de cosas, juzgar a un delincuente que sabemos, por ejemplo, fulano aquí en La Romana, que era un altísimo conocido Toño Leña. Podíamos discutir si habían 10, 15, 20 viajes de droga. Lo que nadie discutía era que él era narcotraficante. Pablo Escobar, podíamos discutir cuántos alijos de droga, pero nadie discutía que era narcotraficante. El Chapo Guzmán.
nadie discute que él es un capo, lo que se discute es la legalidad de los arrestos. Ahora, ahí hay que decomisar de manera expresa, pero tener esa frontera muy delimitada entre lo que es bien habido, entre lo que es evidentemente fruto de una práctica absolutamente reñida con la ley, y lo otro es, por ejemplo, usted tiene un programa de televisión, usted es un comunicador de muchos años, usted emite 5 facturas a una empresa que no le pagó a usted esos recursos, y usted tiene 1,5 millones de facturas que usted presentó, como no le pagaron, usted tampoco la pagó. Ahí se debe ITEVIS y se debe impuestos sobre la renta. Eso genera un atraso. Tú tienes 3 años que no pasas por la renta porque tú quebraste, que no es tu caso, tú eres un hombre de éxito. Amén. Adiós las gracias. Pero ¿qué resulta? Tú estás fuera del aire, tienes un apartamento a tu nombre, una querella, porque la ley permite que tú puedas querellarte en anónimo. Tú vas y te querellas en anónimo contra el apartamento de ese periodista que tiene 3 años fuera del aire, pero tiene un apartamento y le debe 2 millones a la renta. La renta puede, por esa ley, expropiar ese apartamento. Pero no, ¿Tú sabías eso? Pero no profundiza que a ese comunicador hay una entidad que le debe 2 años. Pero tú sabías eso. Bueno, eso está en la ley. Pero eso hay que explicarlo. Eso está en la ley. Usted ha tenido, bueno, tú te caracterizas por postura firme frente en el hemiciclo, esa es tu postura frente a tus compañeros, porque aquí sabemos, Aníbal, no nos llamemos engaño, que los partidos bajan línea. Claro. Lo que pasa es que yo le pido a la gente que discierna lo siguiente. No ha llegado al hemiciclo. La ley se hizo una comisión bicameral en la que yo no tuve el honor de ser parte. Esa comisión bicameral la discute en el Senado, la encabezaba el senador Pedro Catrén. Ellos han terminado. Cuando la voten en el Senado, entonces llegará a la Cámara. En la Cámara, mi propuesta, entre muchas otras, es abrir discusiones públicas, que vayan los médicos que consultan, muchos de ellos sin las ARS, que reciben ingresos extraordinarios, que no lo está fiscalizando la DGI, que no lo está fiscalizando el SNS ni nadie, y tiene un apartamento que cuesta $500,000. Si mañana la DGI con esa ley, si la aprobamos así como quieren, mañana ese médico es un delincuente y pierde su apartamento. Es que hay que entender esto con ejemplos comunes. La diferencia entre ustedes y nosotros es que, así como tú te has articulado, aquí habemos gente que hoy yo soy diputado, porque yo fui funcionario público antes, soy un empresario, yo sé lo que estoy hablando. Me gradué a los 21 años de abogado, a mí no me lo podían explicar. Claro. Tú puedes tomar esa ley y convertirla simple y llanamente en un serrucho aplicado por el resentimiento, el complejo de mucha gente, y tú desguañangar el Estado de Derecho en la República Dominicana. Eso no se puede permitir. Pero entonces, usted está diciendo o dando datos aquí sobre la ley que no ha llegado y demás, pero el presidente del Senado puso fecha, dijo que este jueves que pasamos, hace 3 días, se iba a aprobar, y entonces... Bueno, pero es lo que digo. Ellos han hecho un informe. Habían 3 proyectos. Uno que lo propuse, mire quién, el senador Félix Bautista. Uno que lo promovía el senador de la provincia de Santo Domingo, y otro que respondía, no recuerdo a quién. De esos proyectos han funcionado un proyecto y cuentan que la comisión salvó algunas diferencias. Ahora no lo sabemos porque no somos parte de ello. Cuando se haya aprobado en las 2 lecturas consecutivas y llegue a la Cámara, que la Cámara es el organismo más plural, más democrático, claro, más representativo, y además en lo que, aunque a mucha gente le moleste, en el día de hoy en la Cámara de Diputados hay mayor suficiencia de calidad legislativa, y bueno, ahí vamos a encontrarnos de frente y la vamos a exponer. Queremos una ley, de verdad que sí, precisando, amigos televidentes, vamos a aprobar una ley. Pero una ley que tenga los contenedores suficientes, los sensores de aproximación suficientes, para que la ley persiga más, que la ley no embista, que la ley no le pase por encima los derechos fundamentales de la sociedad, y sobre todo que no se convierta en una ley que sea la fosa para acabar los resentimientos y los complejos de autoridades de paso. Aníbal, hablando de ley, y creo que fue una de las principales motivaciones que tuve para invitarte, te hemos visto, ¿verdad?, empujar una ley que va en aras de atender un sector que aquí históricamente está desprotegido, que es a las personas que tengan problemas
psiquiátrico, ¿verdad? Y demás. Yo quiero que profundicemos en torno a ese proyecto de ley. Mira, qué bueno que me has permitido, porque al final esto es una discusión sumamente importante para toda la sociedad dominicana. La Ley de Seguridad Social, que surge en el año 2001, crea dos grandes alas del aparato social y productivo. Crea las ARS, que son las administradoras de riesgos de salud, y crea las AFP, que son lo que la gente más conoce, porque hay una discusión, fruto de la pandemia sobre todo, de que lo que hemos acumulado en esos fondos de pensiones, una parte les ha devuelto previo a la gente para generar liquidez ante una situación. Esas son las AFP. Las ARS, entonces, nacen con el sistema con un pasivo, con una deuda, con un error desde el principio. Es lo siguiente: describe la salud desde el punto de vista óseo-estructural, desconoce el cerebro, y es decir, deja de lado lo que son las falencias de tipo de salud mental. Usted tiene una cobertura, por ejemplo, de 1 millón de pesos para internamientos, 200,000 pesos para medicamentos Medicinas. mientras estás interno, y tú vas al médico. Hoy es fin de semana, yo me pasé de tragos, me di un humo, un buen dominicano, como buen profesor lo explico didáctico. Claro. Voy al médico, me internan, 4 días con detroza, todo tipo de medicamentos, 170,000 pesos, internamiento por una resaca. El seguro me cubre y me fui a mi casa. Pero entré en vergüenza después que me dio el humo, porque me vio Luis Miñoso, me vio el mejor administrador que tiene la República Dominicana de un banco, que es mi amigo Samuel Pereira. Y me da vergüenza, escúchale, porque me vio ¿Qué Samuel, humo se dio Aníbal? me vio Samuel borracho, entré en pena. Esa pena no la había experimentado antes, entré en un estado depresivo leve y tengo que ir a un psiquiatra y tengo que internarme 3 o 4 días. El mismo seguro, la misma cobertura que me dijo que sí para el humo, me dice que no puedo internarme si el internamiento es para una falencia de salud mental. El mismo contrato, lo mismo que estoy pagando. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley? Trabaja 3 ejes fundamentales. Primero, visibiliza y lo hace democrático. Lo mismo que usted recibe al día de hoy para sus quebrantos de salud de tipo normal frente al aparato, porque la salud mental también es algo normal, me lo vas a tener que aplicar para la salud mental. Esto es que si tenemos 20,000 millones de pesos dando vueltas anuales para cobertura de internamientos, claro, esos 20,000 millones van a poder estar disponibles para que usted tenga también la posibilidad de internar un paciente por cualquier tipo, sí, porque aquí los psiquiatras y psicólogos no cogen seguro. Es que no lo pueden hacer porque no hay forma de pagar. Porque como él le presenta ese internamiento, le dice que no cubre psiquiatría o que no cubre la patología de salud mental, lo que el psiquiatra no quiere. Otros nos dicen, pero es insuficiente lo que me va a dar el seguro, porque tú vas al seguro hoy, el plan que la gente tiene, y le cubre 2,000, 3,000 pesos por consulta. Sí, pero yo prefiero dar un gran salto y colocar a más de 2 millones de dominicanos que hay hoy con algún tipo de trastorno. ¿Se tiene algún estudio, Aníbal, de eso? Sí, claro. Para tú empujar esta ley. Claro, por lo menos dice la Organización Mundial de la Salud que por lo menos de un 20 a un 25% de la población tiene algún tipo de trastorno de salud mental, siendo en el caso nuestro, de ese 20%, estamos hablando que si somos 11 millones de dominicanos, ya usted sabe por dónde anda la cosa. En adición de esos trastornos, el más simple, la ansiedad. La gente dice, bueno, pero eso es estrés. Sí, pero una persona estresada es el que, como tú tienes un roce en el vehículo, comete cualquier locura. Comete una locura. Como tú vas a un banco y ese vigilante, mal pago, estresado, toma una escopeta y le lleva la vida a una persona. Esos temas intrafamiliares, sobre todo a nivel de violencia doméstica, situación de padres e hijos, sobre todo con el COVID, que nos dejó en una urgencia sanitaria, porque a gente que estaba en aparente normalidad lo dejó ya fuera porque perdió un ser querido, porque quebró un negocio, porque el claustro por tanto tiempo le afectó. No cambió la vida totalmente. No cambió la vida totalmente, y quizás ese claustro tanto tiempo le dejó una secuela no tratada. Entonces también la ley permite que los psicólogos sean vistos en la misma línea de acción. El CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, que dirige en este momento el psicólogo Janoy Vargas, y una pasada
administración de presidente del CODOCSI, firmaron una urgencia sanitaria para que el Congreso Nacional declare en carácter de urgencia esta ley que está actualmente, amigo Luis y amigos televidentes de Precisando, está en este momento en la Comisión Permanente de Salud, solo a la espera de que emitan el informe favorable. Ya fue escuchada la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el Colegio Dominicano de Psicólogos y otras organizaciones importantes del sistema para que se emita el informe, llegue a la Cámara, y hay 148 colegas diputadas y diputados. De todas las bancadas. De todas las bancadas. Esperando eso. Que han firmado un manifiesto, solo esperando que llegue la ley para hacer la ley. Entonces esto viene a ser una especie de adendum a la Ley de Seguridad Social. Estamos haciendo una respuesta a la negación del sistema. En la modificación a la Ley de Seguridad Social se van a llevar estas conquistas, estas victorias que estamos dando. ¿Por qué no lo hemos llevado a una discusión del seno de la reforma de la ley? Porque tú y yo sabemos que esa es una discusión más amplia. Que se va a tomar mucho más tiempo, y más si que los intereses que hay allí van a hacer que eso sea más ralentizado. Y mientras tanto, un día que dejemos de aprovechar la capacidad que tiene el Estado gobierno, el Estado-nación, la sociedad, de dar respuesta. Mira, una vez aprobemos la ley, aquí no habrá, ni siquiera en los próximos 3 o 4 años, la capacidad de darle respuesta oportuna a todo lo que se va a crear en demanda de asistencia, porque la gente no va, no es porque no quiere. Por falta de recursos. Es por falta de recursos. Cuando tú tengas la capacidad de tu mismo seguro que tienes en tu casa, usted que me está viendo, hay 5 miembros en su hogar, cuando usted sepa que lo que usted tiene en su bolsillo, que lo está pagando hace 20 años, a partir de que promulguemos la ley, le va a dar cobertura a que usted interne ese pacientito, esa pacientita, ese padre de familia o ese adolescente, esa dama, esa persona que tiene un duelo no tratado que le ha generado muchísimas otras condiciones, usted lo va a poder internar. ¿Es una solución perfecta? ¿Me van a dar todo lo que...? No, pero se está arrancando. Pero damos un gran paso. Porque aquí no había ley de seguridad social real y con todos sus defectos es una ley que ha colaborado. Claro, y yo pongo siempre el ejemplo, Luis, con el tema de los internamientos, porque la respuesta del seguro médico en las consultas es irritante, porque uno va a la presente y tiene que hacer un copago, y uno no lo entiende bien, pero cuando te internan, aún sea por un dengue, una neumonía, que tú dices 100,000 pesos y pasaste el seguro, aún sea el básico, y te dice diferencia, 10,000 pesos. Ahí tú bates la mano y dices, oye, ahora sí entiendo el seguro. Cuando internaste a alguien por algo ya superior y tuviste que pagar 400,000 pesos y el seguro te lo cubre. Es como el que tiene la oportunidad de tener un seguro internacional que nunca lo ha usado, pero hay un momento que tiene que usarlo y dice, esto fue la mejor inversión, eso no es un gasto. Correcto. Y tomando en cuenta el nivel que tenemos en la República Dominicana, la ley va a crear algo también muy interesante. Y es que las clínicas privadas, te aseguro que van a habilitar, una vez tengamos la ley, un área para pacientes psiquiátricos porque va a ser rentable. Claro. Y va a abaratar también el costo de la hotelería hospitalaria, es decir, del internamiento. Es un conjunto de cosas que van una detrás de la otra que yo creo que sin duda va a ayudar. Es correcto, y es una bandera que la levanta no solo el Colegio de Psiquiatras, de Psicólogos y la Sociedad de Psiquiatras. Es una bandera que da respuesta a un pasivo de la comunidad dominicana, de la sociedad dominicana, que yo lo he identificado a partir de observatorios. Recuérdate que en la alcaldía de la capital, cuando estábamos en espacio público o en la comisión de conflicto, por ejemplo... Por eso la gente no sabe que por eso usted es de los papás ahí de la Duarte con París, que eso empezó en ese momento. Así es, yo fui el creador del plan, lo escribí yo mismo, siempre agradecido de mi hermano David Collado, que me dio la oportunidad. Gestión está haciendo el Ministerio de Turismo. Así es, me dio la oportunidad de ir con él, de estructurar el plan, de desarrollarlo. Y ahora como diputado tengo 2 años desarrollando, ya hicimos la fase 1. Y yo aquí, como estoy contigo el fin de semana, voy para la Duarte con París porque estamos dando los toques finales a la fase 2. Demostrando, Luis, que el hecho de que usted sea diputado, senador, usted no tiene que dejarlo la representación que uno tiene con la capital, en este caso, no me ata la corbata. Por eso hoy le pido excusa que yo no vine con una chaqueta
tan bonita que como la de después mi vamos a hermano hablar. Luis Miñoso, tuve que venir remangado A aquí. propósito de representación, yo quiero hacer después un programa solamente para hablar de política, porque no quería dejar pasar tantos temas importantes, Aníbal, que hay en el Congreso de la República. Pero después vamos a venir a hablar de política y de lo que puede olerse en la capital, en el Distrito Nacional. Con muchísimo gusto, yo creo que el PRM en sentido general tiene un compromiso con seguir haciendo las cosas bien. El presidente de la República ha demostrado una firmeza, un compromiso. Bueno, dice mi papá que es complicado el hombre, que hay que actuarle por la línea. Él entendió, el presidente Abinader entendió el hartazgo social que teníamos en la sociedad dominicana, esa fragmentación que había con un sector de la clase política, y por eso él tocó la puerta, trajo al servicio público personas como Samuel Pereira, una persona que ha revolucionado la gestión del Banco de Reserva, que lo ha acercado a temas sensibles, que lo ha humanizado, que ha permitido el fortalecimiento institucional. Trajo a un Luis Miguel de Can, que ha revolucionado conquistas en el seno del Consejo de Trabajo. David Collado. Un cuarto bate como David Collado, que pasa de ser el mejor alcalde que ha tenido la capital con una valoración de un 93%, a ser el estandarte de la recuperación del turismo. De un turismo que lo hemos recuperado, como presidente de la Comisión de Turismo te puedo decir, en gran medida con la visión que hubo en el Gabinete de Turismo, del cual Samuel Pereira es un socio idóneo, porque en el momento que llegó la crisis teníamos 8.000 millones parados en inversión aprobada a proyectos de infraestructura hotelera. En ese momento la banca, al llegar el COVID, se resiente, se asusta y entra el empuje, la visión de Samuel, se sienta en el Gabinete de Turismo y le dice: presidente, cuente con el banco. El banco acompañó al sector turístico y por eso esos proyectos hoy están abiertos, porque hubo visión. Yayo, San Lobatón, el despacho 24 horas. Buenos. Claro, en el caso de Yayo, sin duda, no solo es para mí uno de los mejores funcionarios del gobierno, sino que en sentido general es el político más articulado y que más ha desarrollado el gobierno. Es decir, el Yayo antes del gobierno y el Yayo después del gobierno. No vamos a mencionar nombres, pero usted me dijo también de otro que se ha metido en esa cuadra, pero se lo mencioné en otra perspectiva, pero está en ese rol, diputado, de Grandes Ligas. Muchas gracias por su tiempo. A ti, Después tenemos que volver a seguir hablando de otros temas importantes. Gracias a ti. El diputado Aníbal Díaz fue nuestro invitado de esta noche. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Legisladores aprobaron el proyecto de ley que declara el tabaco y el cigarro como patrimonio cultural de la República Dominicana. Con el proyecto legislativo se pretende promover el tabaco y el cigarro dominicano como un producto marca país a nivel nacional e internacional, para así apoyar a los productores tabacaleros y a la industria nacional en su desarrollo económico. En otra información, República Dominicana destacó que 644.000 turistas visitaron el país en junio pasado, el mayor número de visitantes que registra en las estadísticas para este mes en toda la historia del turismo local. Esa cifra de turistas presenta un incremento del 9,9% con relación a junio de 2018 y un alza de 9,8% comparado con junio de 2019, previo a la pandemia, según informaciones del Ministerio de Turismo de República Dominicana. En el plano internacional, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos solicitó a la Comisión Federal del Comercio investigar si las autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante la aplicación TikTok. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese interesante resumen de noticias nacionales e internacionales. Al diputado Aníbal Díaz, gracias por su presencia este domingo en Precisando. Y a ustedes, no tenemos tiempo para más. Descansen, feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo.